Un artículo de divulgación es un texto destinado a difundir conocimiento científico, social o tecnológico, de manera tal que pueda ser entendido por cualquier lector con un dominio promedio del idioma, generalmente publicado en medios destinados al público en general. Un artículo de divulgación se diferencia de los artículos científicos en que estos tienen como función presentar resultados de avances e investigaciones a un público especializado, y generalmente están elaborados en un lenguaje técnico que puede llegar a ser incomprensible para el público no conocedor. El lector de los artículos de divulgación debe poder comprender los hechos o ideas expresados en el artículo sin necesidad de ser un especialista en el tema. Y los temas deben ser presentados de forma tal que atraigan a cualquier lector. En este video te explicaré las características de un artículo de divulgación, sus partes y te daré varios ejemplos. Si quieres aprender más de este y otros temas, visita lifeder.com y busca lo que necesites en el buscador de la web. Características de un artículo de divulgación. Un artículo de divulgación, para ser efectivo, debe tener las siguientes características. Lenguaje sencillo. El lenguaje utilizado debe ser claro, ameno y accesible a cualquier clase de público en general, aunque deba adaptarse de acuerdo con la edad y formación del público al que va dirigido. Por ejemplo, cuando el destinatario es un público infantil. Para que el lenguaje sea accesible, debe estructurarse en frases cortas, con un vocabulario accesible para todo público, es decir, con un lenguaje periodístico. El autor no tiene que ser científico. Los artículos de divulgación suelen tratar temas científicos, tecnológicos y académicos especializados, pero el autor no tiene que ser necesariamente científico o académico. Estos artículos pueden ser escritos por periodistas o divulgadores. Lo importante es que el autor del trabajo investigue a profundidad sobre el tema a tratar, tenga una base conceptual extensa y un buen manejo de la información. Estilo estructurado y jerárquico. El estilo debe tener una secuencia clara, presentar la idea y el descubrimiento, explicar o relatar los hechos y sus implicaciones científicas y sociales, y señalar las fuentes de la información. El tema del artículo debe presentarse de forma amena y atractiva, eludiendo el lenguaje técnico y especializado siempre que sea posible, sin perder nunca el rigor científico o faltar a la verdad. Respeta y nombra las fuentes. Debe citar las fuentes de donde extrae la información, y éstas deben gozar de crédito académico o científico. No hay que olvidar que en las redes hay mucha información pseudocientífica, y el modo de destacarla es revisando sus fuentes. Diseño atrayente. Generalmente el artículo de divulgación se presenta con una tipografía vistosa y apoyado en recursos audiovisuales, sobre todo en las publicaciones digitales, mapas, ilustraciones y gráficos. Generalmente, diarios y revistas tienen una sección de divulgación. Sin embargo, actualmente existen numerosas revistas y medios digitales dedicados exclusivamente a los artículos de divulgación. Contenido con implicaciones. El contenido de un artículo de divulgación debe ser actual y tener una clara relevancia para la sociedad. Nuevos hallazgos en investigaciones médicas, temas ambientales o innovaciones tecnológicas son solo algunos ejemplos de temas que pueden ser atractivos y actuales. Dado que todos estos campos, de una u otra manera, pueden formar parte del contexto de los lectores. Base científica. Los artículos de divulgación deben basarse en investigaciones científicas de orígenes confiables. Para que una investigación sea considerada confiable, debe tener, al menos, estas dos características. En primer lugar, los autores de las investigaciones deben tener credenciales académicas relacionadas con el tema que tratan.
estudios universitarios, ser investigadores asociados a laboratorios o centros de investigación, entre otros aspectos. En segundo lugar, deben incluir experimentos a través de los cuales se compruebe la hipótesis que corresponde al problema que quiere resolverse. Añadir información extra para su mejor comprensión. Cuando el tema es muy especializado, se suele incluir un glosario para explicar los términos técnicos o de difícil comprensión. Partes de un artículo de divulgación. Un artículo divulgativo consta de las siguientes partes. Título. Los títulos de los artículos de publicaciones científicas o técnicos tienden a ser largos y llenos de tecnicismos. El título de un artículo divulgativo debe ser todo lo contrario, de corta extensión, sin términos técnicos y que atraiga el interés del lector. Resumen o sumario. Consiste en presentar en 2 o 3 líneas el tema que va a tratar el artículo. Debe funcionar como una invitación al lector, al tiempo que se le informa sobre el tema en cuestión. Introducción o arranque. Los primeros párrafos deben transmitir la información principal, el avance, el descubrimiento o la invención, y debe tratar de atrapar al lector para que continúe leyendo. Algunos artículos, como los de divulgación histórica o geográfica, frecuentemente recurren a contar una anécdota o una historia con la que el lector pueda identificarse. Algo similar puede encontrarse en los artículos sobre avances en medicina y en el de nuevos desarrollos tecnológicos. Desarrollo. Constituye la mayor parte del artículo y consiste en revelar toda la información en torno al avance o descubrimiento. En el desarrollo se indica la fuente principal de la información, institución o revista científica, y se mencionan los antecedentes y las consecuencias del hecho contado. Conclusión. Constituye el final o cierre del artículo y consiste en retomar la información inicial y hacer énfasis en los aspectos más importantes. Datos del autor. Cuando el artículo de divulgación es autoría del investigador o promotor de la investigación, se acostumbra a agregar 2 o 3 líneas con sus datos profesionales y a veces con su dirección de correo electrónico. Ejemplos de artículos de divulgación. ¿Vida en la atmósfera de Venus? ¿El agujero negro en M87? Así viaja el coronavirus por el aire cuando un enfermo tose contra alguien.